El 16 de octubre de 1962, todos los hombres, mujeres y niños desaparecieron del pueblo de Edmondson, Kentucky. La fecha es relativamente fácil de precisar. El día anterior, 15 de octubre, un vendedor ambulante llamado Arnold Johnson pasó por el pequeño pueblo en un intento fallido de vender un nuevo y interesante producto: la aspiradora sin bolsa. Durante una entrevista posterior con las autoridades, Johnson dijo que no notó nada inusual en Edmondson el día anterior a las desapariciones. Sin embargo, comentó que ninguna de las amas de casa con las que habló durante su breve estadía parecía ni remotamente interesada en su producto, algo que encontró un poco sorprendente en comparación con la respuesta que solía recibir cuando mostraba la aspiradora en pueblos de tamaño similar. No solo no vendí una sola aspiradora, sino que nadie quería ver el producto en acción, dijo durante la entrevista. Si podías entrar y mostrarles a las mujeres lo que podía hacer esa aspiradora, tenías garantizada una venta. Johnson atribuyó su fracaso a la aprensión relacionada con la crisis de los misiles en Cuba, que había comenzado un día antes y había estado dominando las ondas de radio. Es difícil vender una aspiradora cuando su audiencia piensa que existe la posibilidad de que se conviertan en polvo radiactivo para el final de la semana, dijo. Johnson salió de la ciudad de Edmondson la noche del 15 de octubre. El siguiente lugar en su ruta de ventas, Clement, estaba a 80 millas de distancia. Condujo toda la noche y no pensó en Edmondson hasta que los investigadores de la oficina federal llamaron a su puerta 2 semanas después. Durante las primeras horas de la mañana del 17 de octubre, Randall Pierce, un agricultor que vendía sus productos al único tendero de Edmondson, llegó a la localidad y descubrió que las calles estaban vacías y los escaparates cerrados. Fue espeluznante, dijo Pierce al periódico del condado más tarde. Por lo general, a las 7 de la mañana, ese pequeño pueblo estaba lleno de actividad. Pensé que tal vez había conducido mientras se encontraban de vacaciones. Pierce vivía con su esposa y sus 3 hijos en una granja a 15 millas de Edmondson. Como la mayoría de las familias campesinas a principios de la década de los 60, la esposa de Pierce educó a sus hijos en casa cuando no estaban ayudando a su padre a cuidar la granja. Pero no podía pensar en ningún día festivo que cerrara un lugar a mediados de octubre, así que comencé a asustarme un poco, dijo Pierce. Llamé a las puertas de algunas casas y no obtuve respuesta de ninguna de ellas. Alrededor de las 8 en punto, me di cuenta de que no había una sola alma en Edmondson. Conmocionado y un poco desorientado, Pierce regresó a casa con su esposa e hijos. Les contó lo que había visto, o no visto, en Edmondson y con temores nacionalistas de una invasión comunista desenfrenada, su esposa lo convenció de conducir hasta Clement e informar a las autoridades de lo que había visto. La familia Pierce no tenía teléfono en su granja. Pierce llegó a Clement poco después del mediodía e inmediatamente se detuvo en el estacionamiento del departamento de policía local. Le contó a las autoridades lo que había presenciado en Edmondson. Inicialmente, como cuenta Pierce, su historia fue recibida con incredulidad y burlas. Pero después de que varias llamadas al jefe de policía de Edmondson quedaron sin respuesta, el alguacil de Clement, Jonathan Ambrose, reunió a un grupo de hombres y viajó a Edmondson para investigar las afirmaciones de Pierce. El sheriff Ambrose murió de cáncer de pulmón en 1968. Sin embargo, a pesar de ser un veterano tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra de Corea, en su lecho de muerte, Ambrose dijo que su visita a Edmondson el 17 de octubre fue la experiencia más perturbadora e inquietante en toda mi vida, y pensar en los eventos de ese día todavía convertiría la sangre de sus venas en hielo. Según el censo más reciente, 236 personas vivían en Edmondson en 1960. Era un pueblo pequeño, ubicado entre las colinas del oeste de Kentucky. El nombre del pueblo alude al de un capitán que luchó durante la batalla de 1812. Edmondson fue poblado principalmente por los antepasados que fundaron la ciudad en 1825. Edmondson tenía una escuela pública, una tienda de comestibles, un banco llamado Wells Fargo, una clínica hospital, 2 iglesias, bautista y metodista, y una oficina de correos. La mayoría de los hombres trabajaban en pequeñas granjas, como Pierce, o tenían un comercio. Edmondson, como la mayoría de las comunidades pequeñas en áreas rurales, era autosuficiente y autosustentable. Cada 2 semanas, la tienda de comestibles se reabastecía y la oficina de correos entregaba los envíos todos los martes.
Para entretenerse, los residentes de Edmondson tendrían que visitar Clement u otro pueblo cercano. El 17 de octubre de 1962, el alguacil Ambrose de Clement, 2 agentes y el médico de cabecera de Clement se subieron a una patrulla y siguieron al granjero del condado, Randall Pierce, de regreso a Edmondson. Ambrose llevaba su pistola de servicio, una M1911 a 1.45 ACP, y ordenó a sus ayudantes que trajeran sus escopetas, una Browning de calibre 12 con acción de bombeo. El médico, Alan Cutty, fue llevado en caso de que se produjera algún evento con múltiples víctimas. Antes de morir en 1968, Ambrose le contó lo sucedido el 17 de octubre a su hijo mayor, quien transcribió el testimonio de su padre y lo publicó en una revista para hombres de baja difusión en 1974. Fue un viaje de 2 horas de Clement a Edmondson, y todos esperábamos entrar en ese pequeño pueblo sin encontrar nada malo, excepto por algún jefe de policía borracho que se habría quedado dormido durante su turno, dijo Ambrose. Sin embargo, no podía negar el hecho de que había una tensión palpitante en el coche patrulla. Mis 2 ayudantes seguían distraídos con sus escopetas y Katy no dejaba de hurgar en su maletín de médico. Era el mismo tipo de comportamiento que observé entre los soldados antes de que estuviéramos listos para lanzar un gran asalto. Al llegar a Edmondson, inmediatamente se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Pierce y Ambrose estacionaron sus autos frente a la tienda de comestibles en la calle principal. Era tal como lo había descrito Pierce. La ciudad parecía completamente desprovista de vida. Ambrose, que conocía personalmente al jefe de policía de Edmondson y sabía dónde vivía, decidió que primero debían revisar su casa. Los 5 hombres se adentraron a pie en el barrio residencial. Todos quedaron impactados por el silencio. Fue entonces cuando uno de los que estábamos se dio cuenta de que no solo no había gente en el pueblo, tampoco habían animales. Los patios con cercas que claramente tenían la intención de retener a los perros estaban notablemente vacíos. Los hombres llegaron a la casa del jefe de policía y encontraron la puerta principal abierta. Ambrose, con su arma desenvainada, entró primero en la casa y fue seguido por sus 2 ayudantes armados con escopetas. No sé qué esperábamos encontrar, dijo Ambrose. Honestamente pensé que encontraríamos un cuerpo. Tal vez algún gas venenoso se había fugado a través del suelo en algún momento durante la noche y había matado a todo el pueblo. Pero creo que lo que encontramos fue peor. La casa del jefe de policía estaba vacía. La cama del dormitorio estaba hecha y la nevera todavía contenía botellas de leche fresca. Los hombres estaban desconcertados. Tal vez, pensaron, la gente del pueblo se había ido para asistir a un gran picnic comunitario. Pero a medida que pasaban las horas y la búsqueda continuaba, esa posibilidad se hizo menos probable. Registramos otras 6 casas en el vecindario después de inspeccionar la casa del jefe de policía, dijo Ambrose. Siempre era la misma historia. La casa parecía estar bien, sin señales de entrada forzada, puertas abiertas y sin ocupantes. Sin embargo, algunas similitudes comenzaron a hacerse evidentes a medida que los hombres iban de casa en casa. Por un lado, no había equipaje en ninguna parte de las casas y parecía que la mayoría de la ropa faltaba en los cajones y armarios. Pierce, el granjero, también notó que gran parte de la comida que quedaba en las despensas y refrigeradores era perecible. No habían productos enlatados. Ambrose, que acababa de terminar de leer El Gran Divorcio de C.S. Lewis, recordó haber pensado: es como si todo el pueblo hubiera empacado sus pertenencias y subido a un autobús al cielo. Algunos de los descubrimientos fueron menos benignos. En el patio trasero de una casa, los hombres descubrieron un labrador retriever muerto. Uno de los hombres tropezó con el animal y al principio pensó que estaba durmiendo. El perro llevaba un collar y estaba encadenado sin amarre a un árbol en el patio trasero. Era el primer animal que veían en Edmondson desde que llegaron 2 horas antes. Mientras los hombres registraban la casa, Katy, el médico, realizó una autopsia ad hoc al animal. El rigor mortis se había establecido recientemente, lo que indica que el perro no había estado muerto por más de un día. Además, Katy encontró carne de hamburguesa cruda en el estómago del animal, carne de hamburguesa que había sido salpicada con pequeñas pastillas blancas. El perro había sido envenenado. En otra casa, encontraron las palabras Apocalipsis 9:1 garabateadas en el espejo de un baño con lápiz labial color rosa claro.
Los hombres no estaban familiarizados con el versículo de la Biblia y esto los llevó al siguiente descubrimiento inquietante. No pudieron encontrar una sola Biblia en el pueblo. Edmondson tenía 2 iglesias y se puede deducir que la mayoría del municipio probablemente asistía a una u otra. A principios de la década de los 60, la gran mayoría de los estadounidenses se consideraban cristianos, e incluso se podía esperar que aquellos que no se consideraban muy devotos tuvieran al menos una Biblia. Sin embargo, Ambrose y sus hombres no pudieron encontrar una Biblia en ninguno de los hogares que registraron. Cuando inspeccionaron ambas iglesias, solo encontraron himnarios o libros de oración común en los bancos. Excepto por el perro envenenado, durante su búsqueda de 3 horas en Edmondson, no encontraron signos de violencia o agresión física. El interior de cada casa se veía impecable, y el agua corriente y la electricidad parecían funcionar. A Ambrose le recordó las edificaciones que el ejército de los Estados Unidos había construido en Nuevo México para probar el poder destructivo de la bomba atómica. Cuando el sol comenzó a ocultarse bajo los árboles y las sombras de los hombres se hicieron más alargadas y más tenues, Ambrose detectó otra palpable sensación de urgencia entre los miembros del grupo. Era obvio que los hombres no querían quedarse en Edmondson después de la puesta del sol, dijo Ambrose. Y yo también lo sentí. De alguna manera sentí que si nos quedábamos en Edmondson durante la noche, habría otro grupo de hombres de Clement tratando de encontrarnos la tarde siguiente. Y no creo que nos encuentren. Antes de que terminara el crepúsculo, los hombres subieron a sus autos, los 2 agentes, Katy y Ambrose en el patrullero, y Pierce en su camioneta, y se fueron de Edmondson. A pesar de que sabían que el lugar estaba vacío, cada hombre reportó una sensación escalofriante de que estaban siendo observados desde las oscuras ventanas de las casas por las que pasaban al salir de la ciudad. No hablamos mucho en el viaje de regreso a Clement, y estaría mintiendo si dijera que conducía sin tener en cuenta el límite de velocidad, dijo Ambrose. Teníamos que salir de ahí. En ese momento, estaba convencido de que habíamos tropezado con la zona cero de algún nuevo sistema de armas comunista. Algo que podría vaporizar a los habitantes de un pueblo entero sin causar ningún daño colateral. Pero incluso entonces supe que la historia no cuadraba del todo. Después de que los hombres regresaron a Clement, acordaron que Ambrose se comunicaría con el gobierno federal por la mañana. Ninguno de los hombres expresó interés alguno en regresar a Edmondson. Esa noche, Ambrose tomó la Biblia de su familia en su estudio y buscó la cita que había hallado en Edmondson, Apocalipsis 9:1. Y el 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra. Y a él se le dio la llave del abismo. No sabía qué hacer con eso, dijo Ambrose. A la mañana siguiente, Ambrose informó lo que había visto en Edmondson a las autoridades gubernamentales de Frankfurt. Las cosas comenzaron a moverse muy rápidamente después de eso. Mientras el resto del mundo estaba paralizado por las crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, el FBI envió un equipo de investigación para indagar en las desapariciones de Edmondson. Temiendo un complot comunista o, como había sospechado Ambrose, el uso de una nueva y letal arma, el FBI cerró el acceso a Edmondson el 19 de octubre de 1962. El extraño caso de Edmondson apareció en algunos periódicos locales, pero fue una historia que siempre acababa sepultada tras páginas de noticias internacionales. Debido a que muchos de los habitantes del pueblo eran antepasados de las personas que fundaron el pueblo, no había demasiados parientes preguntando sobre el estado de sus seres queridos. Las carreteras que pasaban por Edmondson, de las que habían muy pocas, se desviaron hacia los alrededores del lugar. El FBI terminó su investigación en 1967, pero para entonces ya nadie se interesaba por Edmondson. Entre la desaparición de la ciudad en 1962 y el informe final del FBI sobre el incidente, la atención de la nación se había distraído por una serie de eventos trascendentales. El asesinato del presidente Kennedy, el creciente movimiento por los derechos civiles y la participación de Estados Unidos en Vietnam. Desafortunadamente, los resultados de la investigación del FBI fueron sellados y considerados confidenciales. A medida que avanzaban las décadas, la naturaleza comenzó a apoderarse de Edmondson, Kentucky. No se hizo ningún intento de reconstruir o repoblar el lugar. Edmondson pronto se convirtió en una nota histórica al pie y poco conocida en la historia de Kentucky.
Si bien muchas de las estructuras colapsaron debido a la exposición, un puñado de casas y una de las iglesias permanecen en pie, envueltas por espesas enredaderas y una próspera población de ciervos. En 2002, el informe oficial del FBI se hizo público después de que un historiador local presentara una solicitud de libertad de información. Dennis Miller, presidente y único miembro de la Sociedad Histórica de Edmondson, se enteró de que el FBI declaró oficialmente el motivo del abandono espontáneo de la ciudad como los temores relacionados con la posibilidad de una aniquilación nuclear y que un fenómeno atmosférico inexplicable llevaron a una dispersión del pueblo, inducido por el pánico. Por supuesto, ese razonamiento fue una mierda, dijo Miller. El informe ni siquiera menciona el hecho de que ninguno de los habitantes del pueblo había sido contabilizado, no hubo informes de fenómenos atmosféricos por parte de nadie en el área. Sin embargo, para entonces, había surgido una nueva teoría sobre el destino de los habitantes de Edmondson. Una teoría que comenzó a circular después de que dos autoproclamados exploradores urbanos tropezaran con una escotilla en el sótano de la abandonada primera iglesia bautista de Edmondson. La cueva Mammoth en Kentucky pertenece al sistema de cuevas conocido más grande del mundo. Se han cartografiado al menos 400 millas, y algunos científicos estiman que podría haber otras 600 millas que están sin explorar y que nunca han sido vistas por ojos humanos. A partir de 2016, se han descubierto 26 entradas al sistema de cuevas. Y en 1981, una de esas entradas fue descubierta en las ruinas de Edmondson, Kentucky. A fines de la década de 1970, las ruinas abandonadas de Edmondson alcanzaron un estatus de culto entre los mochileros y autoestopistas de la zona. Con las carreteras que conducen a Edmondson en mal estado, llegar a la localidad abandonada es extremadamente difícil. Pero cada año, intrépidos aventureros aficionados y lugareños curiosos hacían el viaje a uno de los misterios sin resolver más grandes, pero olvidados, del país. 19 años después de las desapariciones, los excursionistas Emilio Stevens y Julie Page estacionaron sus vehículos 30 millas fuera de los límites del bosque que rodea el pueblo abandonado y comenzaron su viaje a Edmondson. Habíamos visitado Edmondson 2 años antes de ese día, dijo Stevens a la revista científica después. Es espeluznante como el infierno. Se tarda aproximadamente un día y medio en llegar a la ciudad desde el comienzo del sendero y cuando llegas allí, realmente no tienes ganas de quedarte. La mayoría de los excursionistas lo atraviesan o acampan durante la noche en las afueras. Ese noviembre, Julie y yo planeábamos pasar la noche en la iglesia. Creo que se trataba más de poner a prueba nuestros nervios que de cualquier otra cosa. La iglesia de la que habla Stevens es la primera iglesia bautista de Edmondson. Es la estructura más grande que sigue en pie en la ciudad. La tienda de comestibles y la iglesia metodista colapsaron a fines de la década de los 60. Llegamos a Edmondson alrededor del anochecer del segundo día, dijo Stevens. Julie no sentía demasiado calor y estaba empezando a llover. Armamos nuestra carpa en el centro de la iglesia y nos preparamos para nuestra noche. Sabía que iba a ser una noche miserable. El techo de la iglesia goteaba y muchos bancos habían sido destruidos por vándalos y mapaches. Mientras se acomodaban para pasar la noche, Stevens y Page no podían evitar una sensación de temor creciente. Aunque ya habían visitado Edmondson antes, ambos no se sentían preparados para el grado de inquietud que estaban experimentando. Sin embargo, alrededor de la medianoche, el cansancio se apoderó de los dos y se quedaron dormidos. 2 horas más tarde, Stevens se despertó con un fuerte crujido. Primero pensé que era un trueno, pero luego el piso se inclinó y estábamos cayendo, dijo Stevens. No hay nada más desorientador que despertarse en una tienda de campaña y experimentar la sensación de caída libre. El piso de la iglesia se había derrumbado en medio de la noche, arrojando a Stevens y Page a un sótano aún no descubierto. Afortunadamente, tanto Stevens como Page sobrevivieron a la caída sin sufrir lesiones graves. Ambos estábamos bastante conmocionados y, francamente, un poco golpeados, dijo Stevens. Pero en todo el tiempo que pasamos en Edmondson y sus alrededores, nunca habíamos oído hablar de un sótano en la iglesia bautista. Sabíamos que habíamos encontrado algo que nadie más sabía al respecto. Armados solo con sus linternas, Stevens y Page se pusieron a explorar el decrépito sótano.
La habitación escondida debajo de las tablas del piso de la iglesia era pequeña y parecía haber sido excavada en el lecho de roca debajo de los cimientos del edificio. Stevens dijo que no había mucho que ver. Parecía que la habitación se había utilizado para almacenar mesas y sillas adicionales, presumiblemente para eventos sociales después de las reuniones. Pero luego encontraron la escotilla. Page la encontró en el rincón más alejado del sótano, dijo Stevens. Estaba colocada al ras del piso del sótano, y había sido hecho de 4 tablones de madera gruesos, y las bisagras estaban atornilladas al lecho de roca en el lado izquierdo. La puerta tenía una de esas antiguas manijas con anilla colgante. Stevens agarró la manija de la argolla y, después de varios intentos, abrió la escotilla. Un cuadrado de oscuridad le devolvió la mirada. Page encendió y dejó caer una barra luminosa en el hueco. El resplandor verde pálido de la varilla se detuvo a unos 5 pies desde la boca de la escotilla. Bueno, tuvimos que ir allí, dijo Stevens. Probablemente eran las 3 de la mañana y seguro que no íbamos a volver a dormir. Stevens se ató una cuerda para trepar en la trabilla trasera del pantalón y se dejó caer por la escotilla. Page se quedó arriba y midió la cuerda mientras Stevens avanzaba hacia la oscuridad. En el fondo del pozo, un pasadizo se abría a mi izquierda, apuntando hacia el oeste. Era obvio para entonces que estaba viajando a través de un túnel de cueva y que no fue hecho por el hombre, dijo Stevens. Eventualmente, el túnel se hizo más estrecho y Stevens se encontró gateando sobre sus manos y rodillas. El techo del pasadizo le arañó la espalda y sus manos comenzaron a quedar en carne viva por el suelo áspero de la cueva. No soy claustrofóbico, pero empezó a ponerse bastante apretado, dijo Stevens. Comencé a preocuparme por no poder dar la vuelta y volver a la escotilla. Pero comencé a escuchar algo que venía de delante de mí. Debería haberme asustado, pero en ese momento, pensé que había ido demasiado lejos para salir de allí. Después de 15 minutos de gatear, Stevens se esforzaba por empujar los hombros a través del túnel cada vez más estrecho. Pero los espeluznantes ruidos que emanaban de adelante lo llevaron a lo más profundo de la cueva. Sin embargo, su aventura llegó a un abrupto final. El pasadizo terminaba en un montón de rocas, dijo Stevens. Cada roca parecía ser del tamaño de mi cabeza y bloquearon por completo cualquier otra espeleología. Podía escuchar los ruidos claramente ahora, incluso podía distinguir palabras y frases. Pero mi viaje había terminado. Sin embargo, justo antes de que el pasadizo terminara en ese derrumbe, Stevens encontró un par de objetos. Los metió en su chaqueta y comenzó a retroceder. Le tomó 30 minutos retroceder para salir del angosto pasillo. Cuando logró salir del pozo y regresar al sótano de la iglesia, Page se sintió aliviado, sacó los objetos y los inspeccionó. Había encontrado un par de anteojos, como los anteojos de lectura de otra época, y un zapato de mujer al que le faltaba el tacón, dijo Stevens. No significó nada para nosotros en ese momento. Stevens y Page salieron de Edmondson temprano a la mañana siguiente, maltratados y asustados. Cuando llegaron a su automóvil, inmediatamente se dirigieron al Parque Nacional Mammoth e informaron lo que habían encontrado a un guardaparque. En la investigación que siguió, se determinó que Stevens y Page habían descubierto una entrada a una parte no mapeada del sistema de cuevas Mammoth. Desafortunadamente, los geólogos determinan que el derrumbe que detuvo el avance de Steven tenía al menos 30 metros de espesor. A menos que usaran explosivos, no había forma de investigar más. Sin embargo, fue el descubrimiento de la entrada de la cueva junto con los objetos que encontró Stevens lo que tuvo implicaciones inquietantes para el misterio sin resolver de las desapariciones en Edmondson 20 años antes. Los historiadores fecharon los anteojos y el zapato de la mujer a fines de la década de los 50 y principios de la de 1960. La mayoría de los historiadores y expertos en geología están ahora de acuerdo casi unánimemente sobre lo que les sucedió a los habitantes de Edmondson, Kentucky en 1962. Impulsados por temores de un ataque inicial desde Cuba durante la crisis de los misiles y el fanatismo religioso, la gente de Edmondson buscó refugio en un sistema secreto de cuevas laberínticas debajo de su ciudad. Desafortunadamente, un derrumbe, quizás provocado por su afluencia de pánico a través de los estrechos pasadizos, atrapó a todos los hombres, mujeres y niños en las profundidades del subsuelo.
Es profundamente inquietante cuando te das cuenta de que, al mismo tiempo que el sheriff Ambrose y sus hombres exploraban el poblado, todas las personas que buscaban probablemente estaban a unos 120 metros bajo sus pies, dijo Sam Pso, guardabosques del Parque Nacional Mammoth. Si tuvieran agua fresca y comida, y si la cueva tuviera un suministro de aire limpio, algunos expertos creen que la gente de Edmondson podría haber sobrevivido durante al menos 6 meses bajo tierra. Creo que es una teoría bastante buena, dijo Stevens. Pero todavía no explica lo que escuché esa noche, la razón por la que me tiré por esa escotilla y me arrastré sobre mis manos y rodillas durante 15 minutos. No explica el canto que escuché. Mientras me arrastraba por allí, escuché claramente voces que cantaban el himno Come to Fount, ven, fuente de agua. Dennis Miller fundó la Sociedad Histórica de Edmondson en 2001 para crear conciencia sobre la ciudad y el misterio que la rodea. Tenía 12 años. Realmente es un Roanoke del siglo XX, dijo Miller, refiriéndose a la colonia de Nueva Inglaterra que desapareció en 1590. Y no hay razón por la que no podamos averiguar qué sucedió. Miller vive en Clement y cuando no está investigando sobre Edmondson, dirige una pequeña casa de empeño. Mucha gente consideraría que la fascinación de Miller con Edmondson roza la obsesión, pero cuando se enteran de la historia personal de Miller con el área, comienza a tener sentido. Durante un viaje de campamento familiar en 1997, el padre y la madre de Miller desaparecieron después de acampar en la naturaleza a 3 millas al norte de Edmondson. Miller, que tenía 7 años en ese momento, estaba con ellos cuando desaparecieron. Acampábamos a menudo y teníamos una carpa grande para los 3, dijo Miller. Esa noche, nos acostamos alrededor de las 9 después de cocinar hot dogs. Me desperté alrededor de la 1 de la mañana y me di cuenta de que mis padres ya no estaban en la tienda y que la entrada delantera estaba abierta. Miller pasó 2 días solo en el bosque, sin alejarse mucho del campamento en caso de que sus padres regresaran. Después de alimentarse con pan de hot dog y malvaviscos, fue descubierto por otro de los campistas que pasaban por la zona. Después de buscar en el área durante 2 semanas, la policía concluyó oficialmente que mis padres me habían abandonado en el bosque, dijo Miller. Pero eso no es cierto. Mis padres me amaban. Nunca lo dudé. ¿Y si me habían abandonado, por qué no caminaron hasta su auto? Se encontró intacto en el comienzo del sendero. Después de que se cerró la investigación, Miller pasó la próxima década de su vida dentro y fuera del sistema de adopción y crianza. Impulsado por el deseo de proteger la reputación de sus padres y validar su amor por él, Miller comenzó a revisar los registros históricos en las bibliotecas e hizo un barrido de los registros policiales en las áreas circundantes. Algunos podrían acusar a Miller de intentar conectar puntos no relacionados, pero algunos de sus datos y hallazgos son impactantes, por decirlo menos. Por ejemplo, los 3 condados que limitan con la ubicación de Edmondson tienen una tasa de personas desaparecidas 17 veces más alta que los condados de tamaño similar en los Estados Unidos. Es un área a la que a veces nos referimos como el Triángulo de Kentucky, dijo la agente del FBI Brittany Hopper, jefa de la División de Personas Desaparecidas del estado. Por alguna razón, mucha gente parece desaparecer en esos condados. Algunas de las desapariciones se pueden atribuir a accidentes de espeleología, las vastas franjas de vida silvestre sin mapear y el reciente auge de las operaciones de metanfetamina en las áreas rurales. Además, Stevens no fue la primera persona en informar que escuchó voces extrañas y cánticos dentro y alrededor de los sistemas de cuevas de Mammoth. Algunas personas consideran que el Parque Nacional Mammoth es el parque nacional más embrujado de los Estados Unidos. Ha habido docenas de relatos de personas que escuchan ruidos extraños en los bosques y cuevas desde la década de 1970, así como avistamientos de una criatura alta parecida a un humanoide, llamada el demonio negro según la tradición local no relacionada. Los geólogos e historiadores descartan muchos de estos relatos. Después de que Stevens les dijo a las autoridades que había estado siguiendo las voces de los cantos mientras avanzaba por los conductos, los espeleólogos expertos rápidamente señalaron que incluso si hubiera escuchado a la gente cantar, no podría haber venido de detrás de las rocas derrumbadas.
El derrumbe era demasiado grueso para que el sonido lo atravesara. Además, debido a que el Parque Nacional Mamut se encuentra en la parte superior del sistema de cuevas Mamut, no es descabellado suponer que muchos de los ruidos y voces extrañas son el resultado del sonido que rebota y hace eco en las cavernas. Después de todo, las cuevas son famosas por su acústica desorientadora. Pero Miller tiene una teoría diferente, una teoría tan macabra como reveladora si resultara ser cierta. Creo que algunas de las personas atrapadas en Edmondson todavía están vivas, dijo Miller. Creo que están ahí abajo en una porción no mapeada del sistema de cuevas y que han elegido quedarse abajo. Han pasado unos 70 años desde que entraron, lo que significa que la primera generación probablemente se haya extinguido en su mayoría y hay una segunda o tercera generación completa que solo conoce la vida bajo tierra. En cuanto a las desapariciones, Miller también tiene una respuesta. Creo que han encontrado otras salidas y de vez en cuando salen y se llevan a la gente. Excursionistas, vagabundos, campistas y lugareños, dijo Miller. Creo que eso es lo que les pasó a mis padres. Y ha estado sucediendo años antes de que se los llevaran y continúa hasta hoy. En sus días libres, puedes encontrar a Miller buscando en los bosques alrededor de Edmondson y las afueras del Parque Nacional Mamut entradas adicionales al sistema de cuevas Mamut. Lleva un localizador GPS, equipo de rappel, varias linternas y una pistola automática Colt 45. Por alguna razón, no quieren que los veamos, dijo Miller. No sé qué hacen con las personas que se llevan, pero sé lo que se necesita para mantener una sociedad clandestina. Requiere alimento y una reserva genética fresca. No me gusta pensar en lo que eso significó para mi madre y mi padre, pero incluso si la verdad es fea, al menos lo sabré. Y podré hacer algo al respecto. A pesar de estar armado, tan pronto como el sol comienza a esconderse detrás de los árboles, Miller se asegura de dejar su búsqueda y regresar a su vehículo. Nunca más me encontrarás pasando la noche en esos bosques, dijo Miller.